unidades creativas del cómic. En ese video quiero comentarles algo salió de la conversación que tuve en el video pasado con Noma, se los voy a dejar para que vean ese video si de pronto no lo han visto. eh, que estaba hablando un poquitico sobre la industria del cómic, sobre los contratos. Entonces quiero hablarles hoy sobre ese tema, que de pronto es un tema que mucha gente no tiene presente al momento de trabajar, que son los contratos y los compromisos y todo esto. Es una cosa que de pronto tienen que pensar muy bien si ustedes piensan dedicarse de manera profesional al mundo del cómic. De pronto no todo el mundo lo ve como algo profesional, de pronto lo ve como algo de hobby, pero aquellos quienes sí lo ven como algo profesional, es algo que tienen que tener mucho cuidado y mucha gente no lo hace. La cuestión de contratos, la cuestión de pagos, la cuestión de acuerdos, de compromisos, es algo que tenemos que tener muy presentes cuando empecemos a trabajar. ¿Por qué lo digo? Porque es muy común que la gente cuando empieza a trabajar en los cómics, cualquier trabajo que les llegue siempre es como, ¡ah, qué fantástico! Me llegó un trabajo, súper felices porque le llegó un trabajo y no se pone mucho cuidado en la cuestión de los pagos y todo eso. Y muchas veces acaban tumbados. Incluso muchas veces si no son novatos, por ejemplo, lo que le pasó a Omar, hay gente que simplemente tampoco considera el trabajo de los demás como algo profesional y no son muy cuidadosos, no son muy conscientes de cuando tienen que pagar y las responsabilidades que tienen con la gente que contratan. Entonces son cosas que tienen que tenerse presentes cuando empiecen a la hora de manera profesional, incluso si no es profesional, si hacen esto como un trabajo ocasional, si de pronto simplemente hacen comisiones, hay ciertos aspectos que tienen que considerar. Yo, por ejemplo, llevo ya trabajando 20 años, 20 y pico de años en el cómic. Afortunadamente he tenido pocas decepciones con respecto a la parte laboral, con la parte de pagos. Es más, creo que el único problema que tuve de pagos ha sido con una persona aquí en Colombia. El resto me ha ido bastante bien. Siempre tengo como ciertas... eh, he estado como consciente de ciertos aspectos que tengo que tener en claro en el momento de aceptar un trabajo y firmar un contrato. Y es algo que usted está en etiquetas frente, porque algo que, de nuevo, como les digo, mucha gente cuando acepta el trabajo de cómic, cuando acepta un trabajo de cómic, siempre son muy alegres porque lo ven como, pues, de alguna manera como si fuera un regalo, como si fuera una fortuna de que los contrataron para traer cómic. Y a veces dejan que la persona que lo está contratando, de una u otra manera, como que abusen de ustedes, de alguna manera. Eh, Porque les exigen demasiados cambios, es como pensar, bueno, él me está pagando, ya que él me está pagando, entonces yo le toca todo lo que él me diga. Y no es tan cierto, no tiene que ser así. Hay que pensar que, lo mencioné varias veces, es una sinergia entre, como lo mencioné con los escritores, y el artista también es una sinergia entre el que está contratando, ya sea el escritor, sea un editor, sea una empresa, y la persona creativa. Bueno, ya puede ser dibujante, puede ser escritor. Entonces hay una sinergia entre los dos. Entonces sí queda como cierta relación entre las dos partes, no simplemente la persona que tiene el dinero es la que tiene todo el poder. A cierto punto sí, pero tenemos que protegernos ante de pronto abusos o cosas así. Para eso están los contratos y los compromisos. Entonces, ¿qué me refiero con eso? Cuando están empezando a trabajar en cómic, cuando pronto una persona quiere que le hagan un trabajo, pues si es profesional pues obviamente la idea es que les paguen o que haya un intercambio de algo, ya sea derechos de impresión o parte del producto que se va a producir, que para ustedes, para que ustedes lo puedan vender. No se queden con eso, eso es para promoción, para darle publicidad. Usted me hace este dibujo, me hace este cómic, me hace esta animación, y entonces lo que usted va a ganar es publicidad, porque esta publicidad va a salir en, no sé, en Fox, va a salir en Disney, va a salir en tal parte, entonces eso va a ser publicidad para ustedes, para que consigan contrato a futuro. Eso no funciona en verdad. Casi nadie se queda los créditos y en verdad es cuando son producciones grandes para empresas como estas. Generalmente la gente que ve esos productos no se va a poner a buscar al artista que lo hizo, sino que buscas a la productora que lo hizo. Entonces no son ustedes los que en verdad van a recibir publicidad. No se comen el cuento de que van a trabajar y lo van a trabajar por promoción o por publicidad para trabajos futuros. No. Tiene que ser algo que sea, eh, ¿cómo es el concreto, tangible, ya sea pago, un pago o un intercambio de bienes, como les decía. Yo hago este producto, pero usted a cambio me hace tal cosa, me da tal cosa, ya sea otro trabajo en otra cosa, o otro bien, o unas regalías, o simplemente el producto físico para que ustedes lo puedan vender. O que usted les quede de alguna manera eh, los derechos sobre el trabajo que hicieron para ustedes buscar cómo venderlo en otra plataforma. Ya sea, no sé, en camisetas, en afiches, en lo que sea. Y ya cuando llegamos directamente a lo que es pago, lo que son contratos, de nuevo, yo muchas veces he dicho que nosotros como artistas y como creativos somos un engranaje más en una maquinaria. Yo sé que lo he repetido un montón de veces y hasta que se aburran completamente, porque uno tiene que tener como cierta responsabilidad con la gente. Uno tiene que cumplir para que la maquinaria no se atasque. Si uno queda mal, de pronto, si por ejemplo yo como dibujante, si no cumplo con mi horario, entonces si hubiera un entintador, el entintador se atrasa el colorista, se atrasa el de los textos, se atrasa el editor, y eso hace que todo el producto como tal se atrase, porque yo
no trabajé al ritmo que debía. Sin embargo, el que yo diga que somos una pieza más de la maquinaria no significa que no seamos una pieza especializada, que somos una pieza, ahí está la parte como de artista, digamos yo, que no, muchas veces no lo contextualizan en el sentido que somos artistas, pero no nos podemos quedar solo en la parte de bohemia del arte, sino que somos artistas en el sentido de que tenemos una habilidad especializada en X o Y tema, dibujo, escritura, lo que sea. Entonces, cuando nosotros nos están contratando porque nosotros somos, de nuevo, esa parte especializada que somos capaces de hacer algo que ellos no. Sí es cierto que podemos ser reemplazables, porque cualquier artista puede ser reemplazable, cualquier escritor puede ser reemplazable, cualquier creativo puede ser reemplazable. Eso no significa que nos hayan buscado a nosotros porque hay algo especial en nosotros que ellos buscan. Muchas veces incluso no podemos no somos reemplazables porque hay gente que quiere específicamente nuestro estilo, nuestro arte, nuestro nombre, lo que sea, y entonces nos buscan a nosotros específicamente porque hay algo en nosotros específico que les gusta. Entonces, en ese sentido, tenemos que darnos estatus en el sentido de que si nos estamos dando un contrato, es cierto que la persona que está pagando tiene, digamos, más poder o de alguna manera, sí, tiene como más poder porque de nosotros, de ellos depende que nosotros recibamos el pago y recibamos pues de muchas cosas, pagar nuestros servicios, pagar nuestra comida. Entonces sí tienen otro nivel de poder ellos, pero también nosotros, porque si ellos nos buscaron a nosotros, si ellos nos contrataron a nosotros, fue porque hay algo especial en nosotros que les llama la atención a ellos. Entonces también nosotros tenemos cierto nivel de poder y de apalancaje de alguna manera para nuestros trabajos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo cuando firmo contratos, ya pues con el tiempo que yo trabajando, intento como que se cumplen ciertas condiciones para mi lado, no solo para el lado de ellos, no solo se trata de que hay que cumplir con el trabajo que ellos están pidiendo, hacer la producción que ellos quieren, sino que también por el lado mío hay ciertas cosas que yo pido como condiciones para poder trabajar. Voy a dejarles un listadito completo de, digamos, son como los 10 puntos que yo tengo en consideración. Ustedes lo pueden modificar a su manera, como ustedes consideren. Pero básicamente es, cuando usted empiece un trabajo, asegúrese cuánto es el pago. ¿Cuáles son las fechas de entrega? Que es muy importante. ¿Cuáles son las fechas de entrega? ¿Qué correcciones hay que hacer? ¿Y cómo se manejan las correcciones? No se trata de que la persona que está contratando va a hacer correcciones infinitas. Usted le entrega trabajos y hágale esa corrección. No me gusta este color, no me gusta aquello, cuádrele aquello. Mi abuelita dijo que rojo quedaba mejor. Mi hermanita dijo que le parecía... No, nada. Tiene que haber una serie de correcciones que sean puntuales. Por ejemplo, en etapas. En mi caso hago etapas de, por ejemplo, preboceto, boceto y ya la línea final. En la etapa de preboceto y boceto se permiten hacer correcciones, 2 o 3 correcciones, que eso va encaminado o va de la mano con mi tiempo de trabajo. ¿Cómo así? Cuando yo acepto un trabajo, hablo precisamente cuánto es el pago que me van a dar y yo calculo listo. Entonces, por ejemplo, por página me están pagando tanto dinero. Yo me demoro por página 10 horas, 12 horas, dependiendo del estilo que me estén pidiendo. El pago justifica muy bien. Pero eso incluye, si por ejemplo en la etapa de boceto me toca hacer 2 correcciones me aumentan el tiempo de trabajo por ahí, media hora, 1 hora, cosas así. Yo sé, pues, soy consciente, si no es una corrección, pues, total, que toca hacer toda la página de cero, las correcciones me van a consumir, digamos, el 20% del tiempo total de la obra. Entonces yo sé, ese es el tiempo que voy a dedicar. Tengo como un excedente de trabajo que hace correcciones. Entonces siempre tengo presente en mi presupuesto que las 10 horas de trabajo, una puede ser una hora de corrección. Y eso también va en el presupuesto de pago. Entonces, por ejemplo, si fueran $100, entonces son $10 de correcciones. No que si no hay correcciones va a ser menos, sino que yo tengo presente listo. Entonces, ese es el presupuesto que tengo para correcciones en tiempo. Porque si de pronto una persona me hace un montón de correcciones, entonces yo empiezo a decir, listo, tengo 1 hora para correcciones. Le hago la corrección, se la mando, me dice que le haga otra cosa, entonces vuelvo a corregir otra cosa, se lo voy a mandar, no le gustó, lo corrijo otra vez, entonces ya no es 1 hora, sino 2, 3 horas de correcciones. Entonces eso hace que una página no se me demore 8 o 10 horas, sino hasta 14 horas. Entonces las correcciones no pueden ser infinitas. Y eso también está en la etapa. Por ejemplo, si estoy en la parte de boceto, es mucho más fácil corregir que si ya es la parte de línea final. Si ya termino la línea final y la entrego y me hace una corrección, va a ser mucho más difícil porque me toca ya sea reemplazar la viñeta o borrar o hacer correcciones con el método que quieran y eso me va a consumir tiempo y además la línea final es difícil y probablemente me toque rehacer bocetos para volver a hacer línea final. Entonces hay que tener presente eso, que hay etapas, más correcciones en los prebocetos, más correcciones en los bocetos, ya en la línea final no va a haber bocetos. Y también una vez que esté entregada el arte de alguna manera, que ya se haga una aprobación, porque también la fecha de entrega no solo es para él, necesito que me entregue el arte para tal fecha, sino que también necesito que me haga las correcciones para tal fecha, para poderle cumplir. Una vez que esté hecha la corrección, o una vez que se acepte el arte final, ya no hay más correcciones. Cualquier corrección que se haga a partir de ese momento es un cargo extra del pago que hice, porque una vez que se entregue la línea y está aprobada, se entiende que ya el proceso está terminado. Si se toca hacer un cambio, ese cambio se debe haber hecho antes.
Si no se hizo ese cambio, entonces no es un cambio, es trabajo extra. Es un proceso extra que se le está haciendo al trabajo que uno está haciendo. Entonces hay que tener presente eso, que uno no tiene que ser simplemente con la gente, no, no, sí, listo, yo le sigo corrigiendo y yo le corrijo, que no le gustó tal cosa, yo le corrijo, le cambio. Y esos cambios extras también tienen que ver, o los cargos extras, tienen que ver con el porcentaje de trabajo que tiene la página. Si es un 25% de la página, si es un 10% de la página. Eso también va muy de la mano con el tiempo de trabajo de ustedes y el presupuesto. Entonces, básicamente lo que le quiero decir con eso es que no se dejen tumbar, piensen que ustedes saben una parte importante, ustedes son vitales para el proceso de creación de un producto, no simplemente son mano de obra, ustedes tienen valor y entonces cuando les hagan un contrato, no se queden simplemente con, uy, tan bacano me contrataron y yo creo que me van a pagar. Otra cosa es eso, muy importante la parte de los pagos. Generalmente yo lo que hago es que cuando entrego bocetos me entregan el 50% del pago y cuando entrego ya el trabajo final, sin entregar los archivos en alta, sino que ya entrego los trabajos en baja resolución para que los aprueben y quedan aprobados, me pagan el resto y cuando me pagan el resto, ahí sí ya entrego los archivos en alta resolución. Siempre es como por etapas. Y eso es muy normal. Ustedes pueden cuadrar el 25% en tal etapa, el otro 25% en otra parte, el 50% al final. Pero sí es muy importante que antes de empezar el trabajo reciban un porcentaje. No esperen hasta el final del trabajo para recibir todo el pago. Eso no está porque si ocurre algún problema, alguna que de pronto la empresa se quede sin fondos o haya algún problema con la recaudación de fondos o que haya, no sé, cualquier cosa. No quiere decir que los vayan a tumbar, pero si de pronto la persona que los está contratando no tiene todos los fondos necesarios y se acaba el trabajo, no va a poder decir, ah, no, es que más adelante le pago. No, al menos una parte del trabajo ya está pago. Entonces intenten cuadrar siempre eso, que los pagos se hagan por etapas, no todo al final. Intenten que sea una parte como adelanto o al menos intercambio como parte del proceso de desarrollo, ya sean los bocetos. Lo ideal sería que sería antes, pero al menos los bocetos y ya pues entreguen el arte final. E intenten también, siempre que entreguen trabajo, no lo entreguen en alta resolución. Entréguenlo con una resolución razonable para que se puedan ver todos los detalles, para que la persona pueda ver las correcciones que necesita hacer, pero que de alguna manera no sea el producto final. Ya cuando reciban el producto final, ahí sí entreguen el arte final completamente. Y eso con el tiempo también se va a generar con los diferentes creativos, diferentes empresas con que trabajen, se pueden hacer un poquitico más laxos con respecto a los contratos, porque ya saben que cómo trabaja una persona. Entonces, si una empresa les dice, bueno, necesito este trabajo, pero entonces te puedo pagar tal porcentaje en un mes, en 2 meses, lo que sea. Uno ya puede decir, ok, listo, yo entiendo porque ya trabajo con esta persona y entonces sí permito que me pague más adelante. Es complicado porque hay muchas editoriales, por ejemplo, en Estados Unidos, que siempre van a pagar todo a 30 días, a 60 días, incluso ellos que pagan a 90 días, que eso es una locura, eso es un descaro horrible. Pero generalmente si es un trabajo independiente con una persona, una comisión o algo así, o un creativo independiente, un escritor independiente, entonces van a hacer un acuerdo donde usted también puede negociar el pago. Es más difícil con las empresas grandes. Pero cuando se llega a empresas grandes, también hay como cierta más tranquilidad de uno está trabajando con una editorial reconocida. Sé que no me van a tumbar porque uno también puede hacer en redes sociales bulla de, bueno, tal empresa no me pagó. Pero sí, se pueden llegar a ciertas negociaciones. Entonces, eso es como la reflexión que quería hacerles hoy. Cuando ustedes vayan a hacer un contrato, vaya a hacer un trabajo con una editorial, con un creativo, con una persona, comisiones, lo que sea, piensen que ustedes también son una parte importante del proceso. Ustedes no simplemente son una mano al que le están pagando para que dibuje. Ustedes son un artista o son un profesional especializado. Entonces, como por lo tanto, también ustedes pueden tener condiciones de cómo es su método de trabajo. Listo, mi método de trabajo es así, yo trabajo con tantas horas por página, eso indica tantas correcciones, eso indica que yo hago entregas, por ejemplo, cada semana, hago entregas cada 15 días, hago entrega cada 2 días, mis entregas son, por ejemplo, una revista, lo que yo hago, yo entrego los bocetos, después de los bocetos hago los bocetos, hago entregas de tandas de a 4 bocetos para que corrijan. Una vez que me entregan esos 4 bocetos, si el ritmo de trabajo lo permite, porque generalmente yo lo hago así para que el colorista pueda ir trabajando, no hacer todos los bocetos de una, si hago los bocetos de una, pero los bocetos no los hago por una y no por tandas, para poder ir acabando también tandas de páginas. Y el colorista puede ir adelantando también el trabajo a medida que vamos avanzando. Entonces ustedes también pueden poner las condiciones. Yo trabajo en tantas páginas, o hago media revista de entrada, o hago todos los bocetos. Y todo eso tiene que quedar en contrato para que quede muy claro. Si no es un contrato, al menos que quede en texto, con conversaciones en WhatsApp, en email, en Messenger, en lo que sea, para que quede constancia de qué fue lo que se dijo. Yo recomiendo cuando hagan contratos no lo hagan por voz, no lo hagan por voz, incluso cuando queden los mensajes de voz, intenten hacer todo escrito, hagan todo escrito para que quede constancia de todo. No siendo más, espero que esto los ponga a pensar, a reflexionar y no es más, nos vemos. Chao.